soy María Elena González Ruelas, o simplemente doctora Me, y estamos en la clase de matemáticas discretas en la unidad 1, que corresponde a lógica y conjuntos, y vamos a hacer ejercicios de lo que ya vimos en la clase anterior, de que era el cálculo proposicional. Esto es de cómo pasar proposiciones a codificarlas para que la computadora las entienda. Y entonces ya sabíamos que para codificar proposiciones usamos las letras mayúsculas P, Q, R y S. Si es necesario más, pues se enumeran más letras. Pero con lo que vamos a hacer con estas, con 4 es suficiente. Y ya conocíamos los conectivos que usamos, para el O, pues apréndanse solo el O para que sepan que es una V el O, y el contrario es la I. Y luego el condicional, el bicondicional y la negación. Con esos vamos a decodificar o codificar los enunciados. Entonces tenemos el primer ejercicio. ¿Qué dice el primer ejercicio? En el hemisferio sur, julio no es un mes de verano. Así es. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Primero hay que separarlo en las que creamos que hay. 2 proposiciones. Entonces, ¿cuál sería? Aquí sería P y acá sería Q. ¿Cuál dirías? La primera. En el hemisferio sur, julio es un mes de verano. ¿Y la Q? Negativo. Julio es un mes de verano, pero todo lo tenemos que poner cuando es proposición, le tenemos que quitar la negación. En este caso quedaron ya como proposiciones. ¿Y cómo quedaría la codificación? P, Q. ¿Qué conectivo tiene? ¿Y? ¿Qué más? Negativo. Y negación. Entonces pondríamos esto. Varios hacen eso porque ven así, dicen, pero yo no veo dónde está la I. ¿Ustedes ven dónde está la I? No. Primer error, no está la I en la oración. La coma. Y es una coma aquí en el hemisferio sur. Y otro error que vean, que es una proposición. Ya dijimos que era una proposición. Es un enunciado declarativo o afirmativo, pero que no sea ambiguo. Y para que sea un enunciado, necesitamos ¿qué? Un verbo y que esté conjugado. Exacto. Entonces, para eso es lo que se necesita, para que la computadora evalúe si es verdadero, le pondría el 1, y si es falso, el 0. Pero aquí, si yo digo, en el hemisferio sur, díganme ustedes, ¿es falso o verdadero? Falso. ¿Falso en el hemisferio sur? Tú puedes decir verdadero, yo puedo decir pues no sé, porque no me estás diciendo nada. ¿Cómo puedo evaluar si en el hemisferio sur qué pasa? Porque no hay ningún verbo, ¿cierto o no? Entonces no podemos con un verbo, yo no me estoy diciendo en el hemisferio sur, y tú me dirías, ¿qué pasa en el hemisferio sur? Entonces yo les diría, pues en el hemisferio sur, julio no es un mes de verano. Como allá es al contrario, aquí en el hemisferio norte, julio sí es un mes de verano, pero en el hemisferio sur es un mes de invierno, julio. Entonces todo lo contrario. Pero entonces, si no hay un verbo conjugado, no es proposición. Entonces, ¿cuántas proposiciones tenemos? Una. Y si nada más tenemos una, pues nada más dejamos a P. ¿Y cómo quedaría? Porque en español, acuérdense que nosotros en español hacemos frases que pueden ser muy ambiguas, no tienen mucha precisión, y a veces cambiamos en orden el predicado. En este caso, el predicado, si lo cambiara para acá, seguiría diciendo lo mismo. Yo diría, julio no es un mes de verano en el hemisferio sur, ¿cierto? Lo podemos cambiar de lugar y no hay problema, pero para la proposición sí necesito declarar cuántas proposiciones hay. Entonces ya vimos que solo existe P, Q es la misma, es parte de la misma. Y quitarle también aquí la negación. Aquí ya lo dejamos todo en afirmativo, y al codificarle el único conectivo que hay es la negación, entonces la ponemos. Ya quedó la primera proposición codificada. A la máquina le estamos diciendo que solo tengo una proposición, no importa lo que diga, pero está la negación, es todo. La segunda, ¿qué dice? Si
Si dos pulsaciones se atraviesan, continúan conservando la forma original. ¿Cuántas proposiciones tenemos? ¿Cuántas? 2. 2. Entonces ahora sí, sin miedo, tenemos P o Q y no importa si se equivocan, lo importante es intentarlo y lo importante es aprender cuál es lo correcto y que en el examen no se equivoquen. Por eso aquí sí está bien fallar y ver las opciones que tendrían. ¿Cuál sería P y cuál sería Q? P, ¿cuál sería? 2 pulsaciones se atraviesan. Acuérdense que le tenemos que quitar el sí, todo lo que venga de conectivos, entonces pondríamos 2 pulsaciones se atraviesan. ¿Y Q? Continúan conservando la forma original. Así es, Q quedaría todo esta, continúan conservando la forma original. Entonces tenemos a P, a Q. ¿Qué conectivo tenemos? Si hay un sí, Sí, entonces. ajá, si hay un sí, aunque no Y tenga el coma. entonces, ¿se acuerdan que vimos que puede ser una coma? La coma puede sustituir el Es entonces. Y condicional. el único que queda es el condicional, porque si quisieran aquí ponerme el bicondicional, en la frase tendríamos que tener forzosamente el sí y solo sí. En esta, con que tenga el sí, puedo sustituir el entonces por una coma. ¿Queda claro o no? Sí. Entonces, esa es la segunda codificación. La tercera, ¿cuántas proposiciones tenemos? ¿Cuántas? Jaime no es puntual o Tomás llega tarde. ¿Cuántas? 2, con ganas. Entonces tenemos a P y a Q. ¿Cuál es P? Jaime es puntual. Jaime es puntual. Porque quitamos al conectivo. Este es un conectivo, lo quitamos. ¿Y qué sigue Q? Tomás llega tarde. Tomás llega tarde. Entonces, tenemos 2 proposiciones. ¿Cómo codificamos? ¿Qué conectivo es? ¿Cómo se codifica el O? Les dije, se aprenden ese. El único, ¿cómo se aprenden? ¿El O cuál es? V. Con ganas, Pupita. Entonces, codificamos el V. Ah, y aquí varios dicen, pero aquí tengo otro O. ¿Puedo poner este O aquí? No, el del medio es ¿Por qué? suficiente. Porque si tenemos solo el conectivo, los conectivos pueden ir solo en medio de ambas proposiciones. Si tuviéramos otro conectivo, tendríamos que tener otra proposición. ¿Sale? Entonces, y esto es como poner que en una multiplicación, poner que el asterisco vaya aquí antes del 5. El único conectivo que puede ir antes de las proposiciones es la negación. Entonces, este O en español se usa como una muletilla. O Jaime no es puntual o Tomás llega tarde. Pero no lo hace. El conectivo es este O. Este es el único que viene en medio de ambas proposiciones y este no puede ir aquí por las reglas de formación que ya creamos, que no puede ir ni antes ni después de una proposición, este tipo de conectivos. El único que puede es la negación, puede ir antes. ¿Ok? Entonces, quedó clara que esta ya quedó, la tercera proposición ya quedó codificada para la computadora. La 4, ¿qué dice? Ni Antonio ni Ana estudian en la universidad. ¿Cuántas proposiciones tenemos? ¿Cuántas proposiciones tenemos? ¿Una? Hay un verbo. ¿Cuántas? Hay unos que podrían decir 2 proposiciones, ¿no? Unos me dicen, Antonio estudia en la universidad, ¿verdad? Más ponen Antonio y luego otros me ponen, eso sería P, y otros me dicen que Q, Ana estudia en la universidad. Porque este funciona como el NI, estudia en la universidad. Y entonces dicen que hay 2 proposiciones, algunos, P, Q, y me dicen cuál sería el conectivo. ¿Cuál conectivo hay si hubiera 2 proposiciones? ¿Qué pone? ¿Hay
tener unos que me dicen que es el I, Antonio y Ana, así ponen. ¿Y cuál están negando? Están negando a la primera proposición y también dicen que a la segunda, ¿cierto? Si quisieran separarla así, tendrían que poner también el verbo conjugado, porque yo digo Antonio, Antonio es falso o verdadero. No hay verbo conjugado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo está el verbo conjugado aquí? ¿En singular o en plural? Plural. Plural, entonces quiere decir que estoy enumerando cosas y lo tengo en plural. Yo puedo decir, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú estudian en la universidad. Pero al final estoy hablando de ese grupo, de que ninguno de ustedes estudia en la universidad, ¿cierto? Entonces, ¿cuántas proposiciones son? Una. Una sola. Entonces, ¿cuál sería? ¿La proposición cuál sería? ¿Sería cuál? Antonio Y Ana Antonio y Ana, ¿verdad? estudian. Ajá, pero aquí el I no es como el conectivo. Aquí el I es como enumerar cosas, que en español también lo usamos para enumerar, pero a la computadora ya no le interesa ese para enumerar, le interesa el conectivo que hay entre dos proposiciones. Entonces, aquí diríamos el enunciado en afirmativo, dirían Antonio y Ana estudian en la universidad. Eso sería en afirmativo es P, pero como digo que ni uno ni el otro estudian, ¿qué le pongo? ¿Qué conectivo pongo? ¿Negativo? La negación. Entonces, ni Antonio ni Ana estudian en la universidad. ¿Ok? Si la hubieran querido transformar en dos proposiciones, que puede venir otro ejemplo, en el otro podría poner ni Antonio y ni Ana estudian en la universidad y tendrían que haberlos puesto por separado ambos con verbo. En este caso no, porque está en plural el verbo, entonces la decodificación es eso, ninguno de los dos estudia. Y yo puedo decir ni tú, ni tú, ni tú, ni tú, ni tú estudian en la universidad. Este conectivo, que sepan que el I en español nos sirve también para enumerar, pero no como conectivo lógico, ¿sale? Que no lo confundan. El O ya vimos que el O también puede estar antes, pero lo importante es el que está en medio de ambas proposiciones. Ok, continuamos. ¿Cuál sigue? Si se separa en dos proposiciones, podría ser. Ajá, hubiera quedado, si la separáramos en dos, hubiera quedado negación de P y negación de Q. ¿Cierto? Si hubieran estado separadas por separado, ni Antonio estudia en la universidad y ni Ana estudia en la universidad. Y aquí tendríamos que haber puesto este conectivo I, pero no de enumeración. Pero cuando yo lo estoy nada más usando como enumeración, no cuenta como conectivo y solo había una sola proposición porque ninguno de ellos estudiaba en la universidad. Continuamos. O Pedro es presidente y Juan es tesorero, o Jaime es tesorero. Así es. ¿Cuántas proposiciones tenemos? ¿Cuántas tenemos? Tres proposiciones. Tenemos a P, a Q y a R. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es P? Pedro es presidente. Pedro es presidente. ¿Cuál es Q? Juan es tesorero. Juan es tesorero, es Q. Y Jaime R, Jaime es tesorero. Jaime es tesorero. Nada más quitamos esta, pero háganlas por separado para que no se equivoquen. Entonces tenemos tres proposiciones, P, Q y R. ¿Qué conectivos van? ¿Qué conectivos van? Si acá dice o Pedro es presidente y Juan es tesorero, muchos ponen este O. ¿Lo van a poner al inicio? No. No va. Entonces, a veces me lo ponen aquí. Pero ¿cuál es el conectivo que está en medio de ambas proposiciones? Y. Y. ¿Y cuál es el otro conectivo? O. O. Ahí están ya codificada la proposición. Entonces, ¿cómo queda claro que si quisiéramos nosotros fusionarlos en español, decir cuáles dos, dónde puedo poner un paréntesis, ustedes dónde lo pondrían? Si leen toda la frase para ustedes, digo, la computadora con que le ponga
uno eso, ya ella sabe que hay 3 proposiciones y 2 conectivos, el I y el O. ¿Con dónde lo juntarían? ¿En P o Q o Q o R? ¿Dónde creen que sea más lógico para nosotros si queremos enfatizar la frase? ¿Cuál y cuál van juntos? Dice, Pedro es presidente y Juan es... ¿dónde está? O Pedro es presidente y Juan es tesorero o Jaime es tesorero. ¿Dónde creen que convenga más poner el paréntesis? ¿Entre los dos primeros? Así es, entre los 2 primeros, porque ya el otro es como o el otro es tesorero, pero entre estos dos está como el conectivo más importante allí en ese caso. Entonces, continuamos con el siguiente, el 6. ¿Qué dice? Si este cuadro es negro, entonces aquel cuadro es rojo y su rey está sobre el cuadro rojo. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 3. 3. P, Q, R y S. ¿Cuál es cuál? ¿Cuál es P? Este cuadro es negro. Este cuadro es negro. Quitándole este conectivo, este lo dejamos aparte. Q. Aquel cuadro es rojo. Aquel cuadro es rojo. Quitamos este entonces porque es parte del conectivo. Aquel cuadro es rojo. Y R. Su rey está sobre el cuadro. Su rey está sobre el cuadro rojo. No hay ninguna negación, por eso lo dejamos así. Y este conectivo lo dejamos para después, para ponerlo. Entonces ya ahora sí codificamos P, Q y R. ¿Qué conectivos hay? En la 6, ¿qué conectivos hay? ¿Bicondicional? ¿El qué? ¿Condicional o bicondicional? Bi. ¿Por qué bi? No. Sí, entonces es el condicional. Ajá, sí entonces, porque nada más tengo el sí y el entonces, no tengo sí, solo sí. Entonces aquí ponemos entre las 2 primeras, acuérdense que aunque el I inicie acá, se tiene que poner en medio de ambas proposiciones. ¿Y cuál otro conectivo hay? I. ¿Cómo se escribe la I? V. La V es la O. Al revés. Entonces, V al inverso de la V. Siempre apréndanse que la V es la O y la inversa es esta. Lo que vimos del plano cartesiano, el de arriba es I, el de abajo es O. Entonces ya vieron cómo quedó en ese orden. Y si quisieran ponerle un paréntesis, ¿dónde lo pondrían también en esa? ¿Cuáles creen que están unidos? Y dice, si este cuadro es negro, entonces aquel es rojo y su rey. ¿Pues los 2 primeros? Así es, aquí en este caso se pondrían los 2 primeros porque según la frase nosotros podemos hacer eso. La siguiente. A la vez, si este cuadro es negro, entonces aquel cuadro es rojo y su rey está sobre el cuadro rojo. Ajá. ¿Qué significa eso? Vean que todo es igual, simplemente es diferente en el anterior. Esto alguno quisiera enfatizar esto, pero vamos a ver ahora la diferencia. Si la computadora solo viera los signos, ¿cuál es prioridad? ¿Cuál era más fuerte? El condicional y el bicondicional que el I y el O. Si en este no nos fijamos mucho en eso, tendríamos que haber resuelto primero a este como antecedente y todo como consecuente. Entonces en este caso tendríamos que haber puesto el paréntesis aquí. Y vamos a ver la diferencia con eso sí lo que comentó Nelly. Ahora si decimos a la vez, todo lo demás es igual. A la vez, si este cuadro es negro, entonces aquel cuadro es rojo y su rey está sobre el cuadro rojo. También tenemos 3 proposiciones, P, Q y R, pero aquí lo que queremos es enfatizar otra manera, la que decía Nelly, de que fueran las 2 primeras juntas, ¿cierto o no? Entonces pondríamos aquí el condicional y aquí la conjunción. Entonces aquí sí podríamos cambiar la prioridad de los conectivos diciendo a la vez que estas 2 pasen de manera simultánea. Vean cómo en el español sí podemos enfatizar eso. ¿Dónde puede ir el paréntesis? Si no viene paréntesis, no viene a la vez, se haría de esta manera. Primero su antecedente y luego su consecuente. Porque este es más débil, se unen los débiles para contrarrestar a los fuertes. ¿Ok? Entonces aquí sí ponemos el paréntesis donde nosotros queremos, eso sí lo podemos cambiar como programadores.
¿Qué sigue la 8? ¿Qué dice? Patinaremos si y solo si el hielo no es demasiado delgado. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Y las separamos. 2. Así es. ¿Cuál sería P y cuál sería Q? Patinaremos. Patinaremos es la proposición P y la proposición Q. Fíjense aquí con una sola letra. Patinaremos. ¿Y la Q? El hielo es demasiado delgado. El hielo es demasiado delgado. Acuérdense que tenemos que dejar, como son proposiciones, las tenemos que dejar en afirmativo y quitar los conectivos. Aquí tenemos que quitar este, es un conectivo, sí, solo sí es un conectivo, y el no es otro conectivo que a veces ni lo vemos. Entonces, ¿cómo quedó la codificación PQ? Bicondicional. Ahora sí es el bicondicional, porque dice la frase sí, solo sí, y el hielo Negativo. no es demasiado delgado, voy a poner un poquito más acá para que no quede tan pegado. Aquí queda la negación de Q, ¿cierto? Estamos negando solo la Q. Patinaremos sí, solo sí, el hielo no es demasiado delgado. Entonces es muy importante esta codificación. ¿Qué sigue la 9? No es cierto que no me guste bailar. ¿Cuántas proposiciones tenemos? Una. ¿Cuál es? Me gusta bailar. Fíjense, hay unos que me decían, una me ponían que no es cierto, era como la proposición P, y luego me gusta bailar, ponían Q, pero ya vimos que es cierto. Si yo les digo es cierto, es falso o verdadero, no tiene verbo conjugado. Entonces ahora sí ya ven que nada más hay una sola proposición, y quitándole el conectivo de la negación queda es cierto que Me gusta bailar. que me guste bailar. Que me guste bailar. ¿Cómo vamos a poner la codificación? Lo dejamos en positivo porque es doble negación. Así es, como tenemos doble negación, ya habíamos visto que por la ley de los signos, menos por menos se convierte en un más. Esta la volteamos y se hace el más. Entonces, doble negación es igual que una afirmación, y eso es lo que en español muchas veces las personas usamos eso, el que queremos tanto negar algo para decir, no, es que está muy prohibido, y hacen esos errores lógicos, porque no sé si han visto ustedes hasta en los autobuses o algo que dicen, se prohíbe no fumar. Yo lo he visto en varios. ¿Qué significa eso? Se prohíbe no fumar. ¿Qué quiere decir? Hay que fumar. Que hay que fumar forzadamente, porque son dos negaciones. Y no han visto muchas veces que también dice, se prohíbe no estacionarse. Si han visto que tachan la E y luego dice se prohíbe, ponen así y se prohíbe. ¿Qué quiere decir? Se prohíbe no estacionarse. Hay que estacionar. Que tienes que estacionarte. Entonces, para que vean cómo esa negación, si la decimos dos veces en lógica, se vuelve una afirmación. Entonces, eso tengan mucho cuidado, porque en español si decimos, no quiero que vayas a esa fiesta, pues uno interpreta que no quiere que vaya, ¿no? Pero si uno lo niega dos veces, es negación, se vuelve afirmación. ¿Qué pasaría si lo negara tres veces? Si yo dijera, no es cierto que no me guste bailar. Tres negaciones, ¿qué se vuelve? Negativo. Si ya teníamos menos por menos era más, y luego le digo más por menos, se vuelve menos, se le quita una rayita a este y quedaría el negativo. Entonces todos los pares se neutralizan y quedarían positivo, todos los nones serían negativos, ¿ok? Entonces puedo que les ponga frases así con triple negación, entonces sí va a ser negación, pero si le pongo doble tienen que neutralizarla y dejarla en afirmativo. Entonces aquí ¿cómo quedó la proposición codificada? ¿Cómo quedó? Solo P, ¿cierto o no? Sí. Porque era doble negación. Es cierto que me gusta bailar, ¿ya? Nada más quedó así.
Entonces chequen eso de no cometer doble negación porque se reafirma. Entonces a veces nos conviene eso, lo usamos para, dicen los psicólogos, que yo no estoy muy de acuerdo en esa teoría, que ellos dicen que el cerebro no escucha la negación. Y yo digo que sí la escucha, para cuando te prohíben algo, te la brincas y dices, no la escucho, me están prohibiendo que haga esto, pues lo voy a hacer por rebeldía o lo que sea. Pero cuando es para ofender, muchos me han dicho, alumnos, que cuando yo les digo, recuérdame una frase que te hayan dicho los maestros, la familia o quien sea, que te haya hecho sentir mal. ¿Qué frase recuerdan? Un maestro, alguien. Cuando les dicen, tú no sirves para nada. Y si lo codificamos eso, no sirves para nada. En lógica, si eso lo codificáramos, nos quitaríamos de muchos traumas. Yo les digo, ¿por qué dicen que no escuchamos? No, los psicólogos sí lo escuchamos. Cuando es para herirnos emocionalmente, sí lo escuchamos. Aunque sea doble negación, sí lo escuchamos. Pero ¿qué pasaría? Si esta la codificamos, ¿cómo quedaría? No sirves para nada, ¿cómo quedaría? Pues doble negación es positivo, sería como sirves para todo. Ajá, entonces quedaría como P, que sería sirves para nada, ¿verdad? Nada, acuérdense que era el cero, por eso dice que se vuelve doble negación, y entonces quedaría negación, no sirves. Si no sirves para nada, ¿qué quiere decir? Sirves para todo. Que sirves para todo. Entonces esa, cuando alguien les diga, usen la lógica y digan, ok, si me dicen que no sirvo para nada, yo voy a saber que sirvo para todo. Sirvo para todo, porque el contrario de la nada es el todo. Vean cómo a veces la lógica nos ayuda a quitar esos traumas que nos hacen. Entonces, ¿cuándo sí vemos el no? Cuando es para agredirnos emocionalmente, sí escuchamos los no. No sabes, no sirves, eso sí lo escuchamos, pero cuando es para prohibir, allí sí no lo brincamos por supuesta rebeldía. Y también otra cosa que les digo a los jóvenes, que varios dicen, no, es que yo soy rebelde. Y yo les digo que hay una diferencia muy pequeña entre ser rebelde y ser pendejo. El rebelde es el que hace algo contrario a lo que le dicen, siempre y cuando le beneficie mínimo a él. Es decir, a mí me prohibían que jugara y que estudiara. Y yo me rebelaba y decía, pues yo sí quiero estudiar y quiero jugar. Y lo hacía, pero al menos me beneficia a mí. Pero varios que dicen, no, yo me voy a drogar porque a mí no me importa o lo que sea, entonces yo me voy a drogar. Eso es rebeldía, ¿no? Eso es ser pendejo porque no beneficia ni a los papás, ni a la sociedad, ni a ti mismo. Entonces busquen esas opciones en su vida. Entonces continuamos, ¿cuál sigue? Si los gatos de mi amiga no soltaran tanto pelo, me gustaría acariciarlos. ¿Cuántas proposiciones tenemos? 2. 3, ¿no? A ver, ¿cuántas? Pónganse de acuerdo, 2 o 3. Si dicen 2, ¿cuál sería? 2. ¿Cuál sería P? Los gatos de mi amiga soltarán tanto pelo. Los gatos de mi amiga. Que pensé 3 por el no. Se equivoca uno. Soltaran tanto pelo. ¿Y la Q? Me gustaría acariciarla. Me gustaría acariciarlos. ¿Sí vieron que no podían ser 3 porque no hay 3 proposiciones, no hay 3 conectivos? ¿Qué conectivo ponemos? Es el Dijimos que condicional. Ajá, aquí está el sí. Si es hay como un sí, el sí, entonces. Ajá, si hay un sí debe haber un entonces. Tanto pelo, coma, o la coma. Ajá, entonces, por eso sí, dice, después de tanto pelo, aquí está la coma. Sí, entonces. Ajá, entonces es el único conectivo que corresponde es el condicional. Sí, entonces, porque no hubiera podido ser el sí, solo sí, porque el sí, solo sí, tiene que venir puesto en la frase. En cambio, el sí, entonces, lo puedo sustituir el entonces, acuérdense, por una coma. Pero es negativo, la P es negativa. Así es, entonces aquí tenemos que poner la negación en Q, no se les olvide, porque a muchos se les olvida y no ven la
La negación, ¿No es en la P? ¿eh? En la P. Si los gatos de mi amiga no soltaran tanto pelo, así es. Ahora yo me equivoqué y es que la negación es en Q. ¿Vale? En P. En P y en Q ya no. Yo la había puesto en Q y era en P. Es la primera porque no soltaran tanto pelo. Es que es raro porque es la negación, pero de la mitad de la frase, porque no es la Así es. negación de los gatos, es Así del es. pelo de los gatos. Ajá, y podemos cambiarlo al revés, ¿verdad? Me gustaría acariciar los gatos si no soltaran tanto pelo, ¿verdad? O sea, en español puede quedar así, pero lo importante es que una está negada y que el conectivo, si hay un sí, va a haber un entonces, aunque no esté la frase. Continuamos la siguiente. Sí, y solo si viera un marciano con mis propios ojos, creería que hay vida extraterrestre. Fíjense que casi parece algo medio fumado la frase, ¿verdad? ¿Qué onda? A ver, entonces, ¿cuántas proposiciones hay? Lo importante es cuántas hay y qué conectivos. A la computadora es lo que le interesa, no le interesa qué digamos. 2. A ver, entonces es de la 11. Dice, ¿cuál sería entonces la proposición? ¿Viera un marciano con mis propios ojos? Viera un marciano con mis propios ojos. Y la Q, esta sería P. La Q, ¿qué sería? Creería que hay vida extraterrestre. Creería que hay vida extraterrestre. ¿Cuál sería la conexión? ¿Cuál sería el conectivo? Sí, solo sí, es bicondicional. Así es, solo puede quedar el sí, solo sí, porque viene la frase. ¿Y qué más queda? No hay ninguna, ¿verdad? No hay negación. Entonces queda así directo. Si hubiera habido negación en Q, pues la pondríamos. Si hubiera habido negación en T, la pondríamos, pero en este caso no hay negación. Pero en los exámenes yo puedo poner cualquier variante de esta. ¿Qué sigue la 12? Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. ¿Ven qué frases tan fumadas salen? Pero pues esas son las que están en ejemplos en algunos libros. Entonces lo importante no es lo que digan, sino cuántas proposiciones hay. ¿Cuántas? 2, 3, 4. ¿Cuántas? 4. 4. Entonces estaría P, Los elefantes U, volaran. R y S. Entonces los elefantes volaran, ¿cierto? La P. ¿Cuál es la siguiente? Supieran tocar el acordeón. Ajá, supieran tocar el acordeón. ¿Y la siguiente? Pensaría que estoy como una regadera. ¿Y la otra? dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Dejaría que me internaran en un psiquiátrico. Entonces tengo 4 proposiciones. Ahora vamos a ver qué conectivos están. T, Q, R y S, T, Q, R y S. ¿Qué conectivos están? Sí. O Bueno, a ver cómo se pone el sí. ¿El sí qué es? sería como sí entonces, ¿no? Ajá. Es el Si hay un sí, condicional. hay un entonces, acuérdense. Supiera, y luego ¿qué O. conectivo hay? Espérense. O. Fíjense, está el o. Acuérdense que el sí es como para los después. Entonces aquí, ¿cuál es? ¿El i o el o? Chequen toda la frase a ver cómo queda. Entonces sería O. Primero el o, ¿verdad? Porque el o ahí estaba. Y luego, ¿cuál sigue? Sería entonces ahí el sí entonces. Al sí entonces aquí. ¿Y cuál otro? Y. Y. Entonces ven que hay aquí un antecedente y un consecuente. Entonces ahí así queda la frase así, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Ya ven que no hubiera podido ni quedar, si lo hubieran puesto acá, varios se confunden y entonces acá ponen el o, pero no queda claro, porque hay un antecedente de estas dos proposiciones con estas dos, con un consecuente de las otras dos. Si los elefantes volaran o supieran tocar el acordeón, entonces, aquí sería este entonces,
entonces pensaría que estoy como una regadera y dejaría que me internaran en un psiquiátrico. ¿Sí ven cómo se codifican las proposiciones? Pues siempre chequen cuántas negaciones hay, si hay números impares, déjenlo negativo, si hay números pares, lo neutralizan y queda positivo. Eso es lo que quiero que hagan de ejercicios para que en el examen puedan responder claramente y no se confundan por lo que digan, no importa aquí lo que diga, lo importante es que busquen que haya en las frases, aunque sean muy largas, busquen que haya un verbo conjugado. A veces una sola frase con un verbo conjugado, como patinaremos, ya con eso es una proposición, pero a veces son muchas palabras que no dicen nada en español, que son como el predicado. Entonces lo más importante, que encuentren esta codificación y que a la máquina se lo pongamos así, no importa qué frase hagamos, ni en qué idioma, lo importante es la codificación o el cálculo proposicional que se hace para a una computadora dar instrucciones. Pues esto es todo por esta clase. Gracias.